Le agradezco infinitamente. Gracias por haber venido. Gracias a vos, Eduardo. Gracias. Willy, querido, estoy con vos y la economía. Sí, vamos a hablar, Eduardo, de lo que fue una jornada muy importante del mercado local y sobre todo el mercado cambiario, porque vimos movimientos y cotizaciones que hace mucho no veíamos. En primer lugar, las compras del Banco Central, que sumaron cerca de 468 millones de dólares, es decir, un monto que no se veía desde diciembre del 2022. Y tenemos también lo que fueron la caída también de las diferentes cotizaciones del dólar en las cotizaciones a futuro y también las cotizaciones spot. Mirá lo que es el dólar libre, 1000 redondo, 1000 redondo, y tenemos incluso al dólar MEP, que se opera, es decir, que se opera en la bolsa y que te acreditan los dólares si los querés comprar en la cuenta corriente en dólares en los bancos, la caja de ahorro en dólares en los bancos, y ya está por debajo del 1000 el dólar MEP, Eduardo, 996 pesos prácticamente, y el contado con liqui 1060. Se notó un mayor volumen de negocios, algo más de ingreso de exportaciones y la expectativa obviamente a futuro de que esta tendencia se manifieste y se a pleno con la llegada de los dólares de la soja. Hay que tener en cuenta también, Eduardo, que hay muchas, digamos, expectativas sobre las movidas que puede hacer el Banco Central de corto plazo. Se puede hablar incluso en tanto en cuanto el índice de inflación sea menor al esperado, menor al 13% o incluso más abajo de 13%, que el Banco Central disponga una nueva baja de las tasas de interés, quizás sea la próxima semana, pero en definitiva estamos viendo un mercado que está operando con tono muy positivo. Mirá lo que es el riesgo país, Eduardo. Yo hace mucho no lo veía en estos niveles, ya abajo de 1.400 puntos, 1.359, con alzas importantes nuevamente en los títulos públicos argentinos, del orden del 2,7% en promedio. Obviamente, Eduardo, seguimos estando con niveles de riesgo país elevadísimos. Para que te des una idea, Chile debe tener un riesgo país hoy de 80, estamos ya abajo de 1.400, pero en definitiva venimos, Eduardo, de antes de las elecciones de riesgo país de 2.500, es decir, una caída bastante significativa. De hecho, los títulos públicos argentinos, porque en definitiva la cotización de los bonos argentinos, Eduardo, están en línea con el equilibrio de las cuentas públicas y por eso hemos tenido alzas en los títulos públicos, Eduardo, de 50% en lo que va del 2024. En síntesis, entonces, Eduardo, acciones también con clima muy positivo, el riesgo país a la baja, caída de 4%, ya está en 1.359 puntos, el Banco Central sumando dólares y atención, lógicamente, obviamente que sigue un feroz control estricto y cepo en todo lo que es compra de divisas, Eduardo. Fausto Espotorno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás viendo todo? Bueno, a ver, en este sentido, en los mercados, lo que estamos viendo es muy diferente a lo que está viéndose en actividad económica, por ejemplo. Pero sí vemos esta diferencia de lo que está pasando en los mercados, que habla sobre las expectativas de la economía hacia adelante. La clave aquí está en lo que dijo Willy recién. El ajuste fiscal lo que hace empieza a hacer que todos los bonos sean mucho más razonables, mucho más interesantes para invertir, ¿no? Porque si el Estado... Pero eso siempre termina siendo timba financiera. Sí, ¿no? sí, en realidad sí y no, porque por otra parte te está reflejando unas expectativas que tiene el mercado. A ver, cuando los bonos suben, estamos diciendo que las tasas de interés del país bajan. Eso es el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país? Es la tasa de interés que paga los argentinos en exceso a lo que paga Estados Unidos. Si las tasas de interés tienden a bajar, es más rentable invertir en Argentina, ¿no? Porque es más barato invertir, el riesgo es menor. Y entonces lo que está bien. Hoy decís, che, esto hoy ya realmente para el que está en la calle, ¿para qué te sirve? Pero la inversión, hoy no. La inversión en chimeneas todavía no están. Todavía no está. Pero sí te está diciendo, bueno, el camino es, si este camino se mantiene, en algún momento va a ser suficientemente bajo el riesgo país como para que el interés inversor empiece a aparecer. Willy decía ayer, a fin de año en 800 más o menos. El riesgo país, hay diferentes analistas, incluso Miguel Kigel desde Econviews te dice que puede estar tranquilamente el riesgo país en 8.50. En 8.50. Y posiblemente. Para mí lo único que está limitando hoy que caiga más el riesgo país hay dos razones. Una es el cepo cambiario, que eso sí es un límite, porque fíjate que vos tenés muchos bonos en Argentina que están siendo demandados por el tema del dólar MEP, con todo, con liquidación, hay mucho ruido ahí en los mercados de bonos. Y el segundo punto es, bueno, consolidar el ajuste fiscal. Hasta ahora los datos que tenemos
no digo que no esté pasando, pero los Por datos ahora que lo viene tenemos- cumpliendo. Lo viene cumpliendo, pero lo viene cumpliendo los ponchazos, ¿no? Hay un montón de cosas que están por venirse, que van a hacer solidificar ese ajuste fiscal. El tema subsidios, baja de subsidios a las empresas públicas, a las empresas privatizadas. El aumento de la recaudación de ganancias, por si sale la norma de ganancias, etcétera, que van a consolidar el ajuste fiscal, y eso nos haría pensar a todos que, bueno, que entonces es sostenible el ajuste fiscal y el equilibrio fiscal, y ahí me parece que empezaría a ser todavía más interesante, va a volverse más interesante los bonos argentinos. Y si eso se junta con la salida del cepo, vas a tener ya una tendencia mucho más marcada de equilibrio fiscal, ¿no? ¿Fausto, preocupa la posible caída que puede haber en la recaudación? Sí, porque estás viendo caída en la recaudación, sobre todo en el IVA. Eso es mero consumo. Es como consumo. Lo que estamos viendo en consumo y comercio son caídas del orden del 5 o 6% anual. Por lo menos nosotros medimos una caída en ese rango con respecto al año pasado. Hay dos razones ahí. Una es, bueno, hay una recesión, claramente. Y hay otra razón más que es, a ver, el año pasado, yo digo, la Argentina no entró en recesión ahora estamos todos discutiendo la recesión. Porque Ya venía. Venía, en realidad, cuando empecé a ver los números. ¿Cuándo empieza la recesión en Argentina? La recesión en Argentina empieza en diciembre del 2022. Un año y pico atrás. La actividad económica dejó de crecer en el último trimestre del 2022, después va a crecer. Rebotó después de la pandemia hasta finales de 2022. Ahí la economía se estanca, empieza a caer. A partir de junio hay un plan de platita Claro. que metió guita en el mercado. Eso hizo que rebotara un poco la actividad económica. Y te das cuenta en los números de PBI. El año pasado, el PBI, o sea, la actividad económica argentina cayó 1,6%. El consumo creció 1,2%. O sea, es como decir, che, estoy ganando menos plata, pero consumo más. Porque el PBI es el semejante al ingreso. Eso es por platita, enchufaste guita en Y el además la mercado. gente se sacaba los pesos de encima porque les quemaba, ¿no? Exactamente. ¿Te acuerdas de todo esto que habíamos hablado acá? La gente sacaba los O pesos sea, encima. era una ficción total. Una ficción Consumo en total. restaurantes, cines, teatro. Todo. Totalmente. Espectáculos públicos. Exacto. Con PBI cayendo. Eso te dio un aire de rebote de la actividad económica que duró hasta, fíjate, ¿hasta cuándo te crees que duró ese rebote de la actividad económica por el consumo? Hasta noviembre, o sea, octubre realmente. Se acabó las elecciones, se acabó el plan platita y la economía volvió a entrar en recesión en noviembre, diciembre. Y no se levantó más. Y no se levantó más. En febrero, nosotros detectamos que la actividad económica no cayó más. O sea, no cayó en febrero con respecto a enero. Pero, ojo al piojo acá porque hay engaño en este número. No es para todos los sectores, es en el conjunto de la actividad económica. Porque cuando ves a los sectores, ves que hay 3 sectores que crecieron. Los vinculados a la energía, el agro y los vinculados al petróleo y minería, que más o menos parecido a lo mismo. El resto no tocó, no es que tocó un piso casi, no es No, que cayó. sigue cayendo. O sea, el industrial me mira y dice, pero ¿cómo que tocó un piso? No. En conjunto, la industria no. Algunos el 30%, comercio no. otros 40%. Exactamente. Ahora, en materia de PBI en general, lo que creemos nosotros es que sí se tocó un piso. Con esta heterogeneidad dentro de los sectores. ¿Por qué? Porque si febrero no cayó la actividad económica, ahora en marzo, abril y mayo, que son los meses de la cosecha, tampoco va a caer. Porque quieras o no, el sector agrícola te va a crecer 25% aproximadamente. Entonces, en el conjunto de la actividad económica no vas a ver una caída. Sí lo vas a ver en sectores vinculados al comercio, al consumo. Esos todavía creemos que vas a seguir teniendo caída hasta segundo, tercer trimestre, y creo que el evento más reactivante que puedes tener en el año será la salida del cepo, ¿no? Ahí sí yo creo que debería empezar a haber un Y cambio. Fausto, en ¿qué la estás viendo actividad. en materia de inflación? Vos que la medís incluso mes a mes. ¿Para cuándo llegará, que en realidad tampoco es demasiado para festejar que llega a un dígito mensual, ¿no? Sí. Mirá, ¿Para cuándo estás viendo que llega a ese famoso dígito? Ya está llegando en realidad. Ya está llegando. Ya en marzo estaría llegando, pero no el total. Acá por eso te estaría. Porque depende del número de inflación que tomes. Si tomas la inflación total minorista, esa nos dio un poquito arriba de 12, ahí 12 y un poquito más en marzo. Pero la núcleo, que es el corazón de la inflación, ya nos dio 9,2. Y seguramente va a dar abajo de 10 y va a dar un dígito seguro la mayorista. Entonces ya tenés muchos precios que están en ese rango. Y el dato positivo es que cuando uno mira semana a semana,
lo que estamos viendo es que las últimas 3 semanas de marzo se desplomó la inflación, pero desplome muy fuerte. Se desplomó. Se desplomó. O sea, En alimentos estás hablando más. en el total de la inflación. El núcleo también. Alimentos no tanto, porque ahí tienes un efecto muy coyuntural, que fue en las lluvias que tuviste. Arruinaron mucho de la cosecha de verduras y frutas, hizo que los precios de las frutas y verduras subieran. Por eso el alimento quedó medio raro. Pero cuando vos ves la núcleo, prácticamente la inflación de la última semana de marzo fue la mitad de la última semana de febrero. Ah, qué bien. La mitad. ¿Y cuánto fue la última de febrero? La última semana había sido semanal, inflación semanal 2,3 y la última ahora está semana de en 1 y marzo pico. 1,1. ¿Y este es un patrón que se puede mantener? Bueno, si se sigue manteniendo ese patrón, vas a ver números de... Yo creo que no, porque tenés... A ver, en la núcleo puede ser, en la total no, porque tenés tarifas, etcétera, que entraron en abril y que te van a empujar para arriba. Pero la verdad que son bastante interesantes los números semanales. Estos números de tarifa, por ejemplo, de gas, ¿no? 300%, 400%, algunos hablan hasta el 1000%. ¿Cuánto impacta en la inflación? ¿Cuál es el número que le corresponde a la inflación? Entre Porque no gas... es 400 de inflación, ¿no? No, Por no, eso. no. ¿Qué número impacta? Servicios públicos en promedio en la canasta, ahora me estoy acordando, son 5% menos del 5% del total del consumo. O sea que si es 300%, es 5% por 300, si se aumenta electricidad y gas. Si se aumenta electricidad solo, estarás alrededor del 3% de impacto, así que estás hablando de menos de casi un punto y algo. Solamente si fuese gas solamente. Si fuese gas y electricidad, estás hablando de 2 puntos o algo así. Pero en realidad ya no le queda tantos precios por transparentar, porque ya tenés electricidad, ya la subieron, el sacudón en nafta ya lo venís Ya lo teniendo. estás viendo. El de gas ya lo tuviste este mes. Sí, a ver, lo que te queda Ya, por ya, digamos, con esto ya estás Sí, pero casi igual limpiando. gas y electricidad te queda todavía bastante. Yo, mira, soy uno de los que considera que el problema de las tarifas es posiblemente el segundo peor problema que tiene la economía argentina después de la inflación en general. Y diría que, en mi opinión, esto es mi opinión personal, es más grave que el problema del Banco Central. Porque el atraso que vos tenés en tarifa no es un poquito, es una animalada. Claro. Con 300% de aumento de tarifa, recién estás volviendo los subsidios que tenías en noviembre. ¿Por qué? Porque vos antes había 2 ficciones. La ficción de la tarifa, el precio de la tarifa, y la ficción del dólar. ¿Te acordás que estaban 300 pesos el dólar? Entonces, vamos a hacer un cálculo rápido. Si vos pagabas 300 pesos de tarifa en el año pasado, cuando el dólar estaba a 300, si vos tenías un costo de tarifa de 300 pesos, vos pagabas 150 pesos. Se devaluó de 300 a 800, 900, por 3 se multiplicó el costo en dólares del sector. Bueno, el aumento por 3 de la tarifa solamente está compensando la suba del dólar. No te cambió todavía demasiado el tema de sus subsidios. O sea, tenés un problema el tema siempre, la irresponsabilidad que se hizo con las tarifas en Argentina desde hace 20 años es imperdonable. Claro, imperdonable, porque obviamente. te genera estos problemas de ajuste a destiempo, falta de inversiones. Es un país que tiene capacidad energética Compra de para exportar. combustible a lo Sí, pavote. tiraron ¿no? dólares por... Miles y miles y miles de con eso millones de dólares tirados, ¿no? Esos Quemados los barcos dólares, directamente gasificadores. quemados dólares, distorsionando todos los mercados. Totalmente. Generando un daño a largo plazo enorme. Al divino botón. Totalmente. Al divino botón. Querido, gracias eso por es venir. para preocuparse. Gracias, a Fausto. ustedes. Urgente con Jessy, dale.